Encontrar lo que quieres. Tan fácil como teclearlo. Alexa, ponme el último podcast de la vida moderna. O pedirlo. Tú eliges. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway. Bienvenidos a la Liga de los Podcasts Extraordinarios. Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena Ser, la radio. Ser Podcast. Enseguida se pasa por carrusel Danae Boronat, nuestra compañera de Movistar, con su libro No las llame chicas, llámalas futbolistas, del maltrato al reconocimiento, la lucha por la igualdad en el fútbol. Muy recomendable, libros cúpula. Enseguida va a estar con nosotros y con un poquito de suerte también en vídeo en @carrusel. Pero antes, 3 conexiones. Si esto hubiese sucedido hace 15 minutos, habríamos hablado de ello en el último tramo del Sanedrín de Carrusel de los domingos, en el Carrusel Canalla. Pero es que ha puesto el tuit hace 3 minutos. Os lo prometo, es Mino Raiola. El agente de Haaland, a la 1 de la mañana, allá donde esté él. Héctor González, ¿qué dice Mino Raiola? Ha estado esperando a que terminásemos. No te quepa ninguna duda. Bueno, es un vídeo de 11 segundos que es un collage con todas las noticias que se han publicado en los últimos días, sobre todo de medios españoles, sobre el futuro de Haaland y también relacionados con las noticias que le relacionan a él, comisiones de Haaland, de su padre, del propio Mino Raiola. Bueno, junta todas esas noticias y por encima van apareciendo la palabra todo el rato fake, 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 fake. Y el texto en Twitter dice: las noticias falsas, las fake news, viajan rápido y lejos. Y el símbolo de un cohete. El tuit de Mino Raiola, de madrugada, después de que el jueves estuviese con el padre de Haaland durante 9 horas en España. Primero en Barcelona y después en Madrid. Nos vamos a Vitoria, que también es muy bonita. Kevin Fernández, hola. No te quepa la menor duda, Álvaro, buenas noches. No me cabe ninguna duda, efectivamente. Enseguida escuchamos lo que ha dicho Abelardo acerca de Lucas Pérez. Pero antes, lo hemos contado durante toda la tarde en Carrusel con Dani Garrido. ¿Cuál es la situación de Abelardo después de la derrota hoy a mediodía en el partido de las 2 de la tarde, 1-3 del Alavés frente al Celta de Vigo, que deja al Alavés más que en situación numérica con unas sensaciones muy muy malas? Pues que estamos ante las últimas horas del Pito Abelardo en su segunda etapa como entrenador del Deportivo Alavés. Ni mucho menos ha conseguido el efecto que se deseaba con él en el banquillo. Son 5 puntos de 33 posibles con Abelardo. El equipo está último clasificado, dando unas sensaciones cada fin de semana peores. Y él hoy mismo en la rueda de prensa ha dicho que tenía pendiente una conversación mañana con el director deportivo Sergio Fernández, porque quiere ser honesto. Y lo que podemos contar es que mañana en esa reunión se espera un acuerdo entre ambas partes, entre Abelardo y el Alavés, para que quede resuelto su contrato, para que Abelardo deje de ser entrenador del Deportivo Alavés y que Javi Calleja, como hemos adelantado en Carrusel Deportivo a eso de las 6:30, sea el nuevo entrenador del Alavés. Mañana, cuando se resuelva todo entre Abelardo y el Alavés, Javi Calleja espera ya viajar a Vitoria para cerrar todos los detalles de su contrato, para convertirse en nuevo entrenador del Deportivo Alavés, un técnico, por lo que me dicen, Álvaro, que está absolutamente convencido, primero, de recuperar a Lucas Pérez. Lo cree firmemente Javi Calleja, y segundo, ha transmitido su confianza total en el equipo y que cree que se puede salvar la categoría. Por tanto, mañana ese va a ser un poco el timing. Por la mañana, reunión entre el director deportivo y Abelardo para resolver el contrato. Abelardo, hay que decirlo, muy honesto, y seguramente vaya a perdonar estos 2 meses de contrato que le quedan, y cuando sea todo cerrado, esté todo definitivamente, se dé carpetazo en la etapa de Abelardo, Javi Calleja llegará a Vitoria, cerrará los detalles de su contrato y se convertirá en nuevo entrenador del Deportivo Alavés. 5 puntos de 33 Abelardo desde que llegó al Deportivo Alavés. El Alavés es último, colista, 23 puntos, a 3 de la salvación, que ahora mismo marca el Elche, 17º con 26. Lucas Pérez, que es seguramente junto a Joselu el futbolista de mayor calidad, incluso yo creo que más que Joselu, el futbolista de más calidad del Deportivo Alavés. Pero ya le dio un rejón hace 2 semanas después del partido frente al Atlético de Madrid de Abelardo, y hoy otro rejón es este. Muy listo no me considero, pero tonto tampoco. Yo no voy a tirar piedras contra mi tejado. Si tomo esa decisión, es una decisión muy meditada
y una decisión que creo que hay un jugador que no se ha identificado con el club, que me ha faltado el respeto a mí y a los compañeros. Entonces, yo ya sé, Lucas, su calidad futbolística, pero por encima de todo tiene que haber una disciplina. Segundo rejón en 2-3 semanas. Mañana seguiremos informando porque va a ser un día bastante caliente en Vitoria. Un abrazo, adiós Kevin. Otro Álvaro, buenas noches. Y de Vitoria subo a San Sebastián. Está por ahí Roberto Ramajo con el hilo de voz que le quede después de lo de anoche. Imagino que ya en Donostia. Hola. Hola, ¿qué tal? Álvaro, muy buenas. Enseguida nos cuentas, porque además ha tenido bastante recorrido la entrevista que manteníamos ayer más o menos a esta hora con Bingen Zubiria, con el portavoz del gobierno vasco, siendo muy crítico especialmente con esos incidentes que se dieron sobre todo en Bilbao, entre algunos aficionados del Athletic Club de Bilbao. Ayer nos decía que no iba a haber ningún tipo de recibimiento por parte del gobierno vasco. Enseguida nos cuenta si lo va a haber por parte de la Diputación o por parte del Ayuntamiento, pero seguramente lo más aproximado ha sido esto en el día de hoy. Lo escuchamos. Ramajo, estos son aficionados. ¿Dónde exactamente? Bueno, en la carretera que lleva desde el aeropuerto de Hondarribia hasta Zubieta, hay unos 24-25 kilómetros, eso es desde Hondarribia hasta Lasarte. La gente no podía acceder al aeropuerto de Hondarribia porque estaba cerrado por la Ertzaintza, porque así lo avisó ya el gobierno vasco, y tampoco se podía acceder a las instalaciones de Zubieta, y lo que ha hecho la gente ha sido colocarse en la esquina de la carretera, mientras pasaba el autobús de la Real Sociedad, que en vez de pasar a mucha velocidad pasaba pues un poquito más despacio, y ahí es cuando pues con los coches, sonando los claxones y la gente que estaba paseando. Hay que decir que hay un tramo que se puede ir andando de carretera entre Irún y Hondarribia, y es donde más gente estaba, pues que era de mañana, es un domingo y estaba paseando, y es cuando han aprovechado para animar a la Real Sociedad, porque es lo más cerca que ha estado la afición de la Real Sociedad de los jugadores aquí en Guipúzcoa, y es lo más cerca que hemos estado de una celebración de un título de Copa 34 años después. ¿Quién lo iba a decir? Es lo más cerca que hemos tenido la fiesta. Porque no va a haber recibimiento por parte de Diputación y Alcaldía. Absolutamente nada. Ya habían descartado que hubiera hoy por la tarde, hoy domingo. Estábamos esperando a ver qué iba a pasar de cara a mañana. La primera noticia que hemos tenido es que Imanol ha cambiado el plan completamente, porque la idea era que los jugadores fueran a Zubieta, que comieran juntos y que hicieran una sesión de recuperación por la tarde. Imanol ha dicho que no, que los jugadores iban a Zubieta, que los jugadores cogieran sus coches y se volvieran a sus casas hasta mañana a las 4 de la tarde, cuando iban a volver a entrenar para empezar ya a preparar poco a poco el partido de Liga frente al Athletic del próximo miércoles. Y la segunda noticia es cuando a media tarde más o menos han anunciado de la Real Sociedad que no va a haber ningún tipo de recibimiento, ni hoy, ni mañana, ni pasado, que no lo va a haber. Lo descartan tanto en la Diputación Foral de Guipúzcoa como en el Ayuntamiento de San Sebastián, porque entienden que por responsabilidad no es el momento. Es decir, si la afición no lo puede celebrar en las calles, no tiene ningún sentido también que los políticos, en este caso, lo celebren en el consistorio y en la Diputación. Un abrazo, Robert, hasta mañana. 1:11, 12:11 en Canarias. Estamos acabando otro carrusel, 4 de abril de 2021. La semana que entra nos va a proporcionar partido de liga importante entre el Barça y el Valladolid en el día de mañana, el del Real Madrid de Champions el martes, pero queríamos, y ya teníamos pendiente desde hace unas semanas aproximadamente, tener una charla con Danae Bronat. Seguramente la conozcáis, de una amplia trayectoria periodística y que ahora mismo es uno de los rostros visibles de Movistar en las retransmisiones que se hacen de fútbol, los programas, junto a muchos compañeros que también están, por ejemplo, en la cadena SER, Gustavo López, Axel Torres, mi tocayo Álvaro Benito. Ha sacado un libro de la editorial de Libros Cúpula, No las llames chicas,
llámalas futbolistas, del maltrato al reconocimiento, la lucha por la igualdad en el fútbol. Seguramente escuchaste algo acerca de este asunto hace unas semanas cuando salieron también a la luz de este mismo libro, porque recoge una serie de testimonios, entrevistas con personajes importantes relacionados con el fútbol. Episodios que han tenido lugar en nuestro fútbol bastante desagradables, pero el libro tiene mucho más y que nos habla de alguna manera de la igualdad plena entre hombres y mujeres que en muchos campos de la sociedad, en la gran mayoría, no se han producido, y tampoco en el fútbol, en el deporte. Está por ahí Danae. Hola Danae, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, has acabado ya tus quehaceres en Movistar, ¿verdad? Hoy. Sí, hoy sí, los domingos acabo un poquito antes, así que tranquilamente ya para contarte lo que os apetezca hablar del libro. Gracias, que he visto que lo tienes por ahí. El libro lo tengo por aquí, vamos, me lo he leído en estos últimos días, también mi mujer, que le apetecía mucho leer el libro cuando lo publicasteis hace unas cuantas semanas, del libro Cúpula. Recuerdo que ahora mismo en @carrusel nos podéis ver, a Danae y a mí. Lo primero de todo, ¿cómo se te ocurre la idea de escribir este libro? ¿Cómo surge? Bueno, pues surge a raíz, probablemente, creo que a raíz del Mundial 2019 de Francia, que yo tuve la oportunidad de narrar los partidos para Gol en televisión. Lo disfruté muchísimo, me lo pasé pipa, pero me di cuenta de que conocíamos muy poco la historia que hay detrás de las jugadoras españolas que, valga la redundancia, estaban haciendo historia, ¿no? En ese mundial, llegando por primera vez a unos octavos de final, compitiendo de tú a tú contra Estados Unidos, y conocíamos muy poco de esas jugadoras, y pensé que no era justo, que había que darles voz, ¿no? Que ellas contaran cómo ha sido su vida, su trayectoria para poder llegar hasta aquí, para poder dedicarse al fútbol, quién las ha ayudado, qué trabas se han encontrado, y la idea era esa, que ellas contaran todo lo que han ido superando a lo largo de su vida para poder dedicarse y vivir del fútbol como están viviendo ahora muchas, ¿no? El testimonio... Bueno, ¿cuántas entrevistas has hecho para el libro? Bueno, para entre documentarme, porque no todos los testimonios salen en el libro, ¿no? Pero entre jugadoras, entrenadoras y entrenadores, directivos, pues más de 50. ¿El testimonio que más te ha impactado? No me puedo quedar con uno, porque creo que es la suma de todos los testimonios, especialmente de las jugadoras de la selección española, lo que creo que te aporta una visión muy amplia y muy dura, ¿no? Del trato que recibieron durante muchos años en la selección española, y creo que con un testimonio solo realmente es imposible hacerte a la idea, pero cuando vas recabando toda la información de todos, los pones, ¿no?, en un libro, los juntas y les das contexto e intentas explicar lo que sucedía, todo lo que sucedió en esa época, es cuando te estremeces y cuando creo que te das cuenta de la gravedad del asunto, ¿no?, de lo que se ha permitido en España hasta hace 2 días. Después de conocerlo más a fondo, y enseguida vamos con algunos de esos testimonios que además han trascendido y han tenido bastante recorrido en estos últimos días en los medios de comunicación, ¿tú te esperabas que, por ejemplo, Marta Corredera dijera: no puedo contar la de veces que venía, porque ahora hablaremos de Ignacio Quereda, que fue durante casi 20 años el seleccionador español, no puedo contar la de veces que venía y me levantaba la camiseta, quítate ese piercing que provoca infecciones? Testimonios como: me pellizcaba el culo y me decía: ¿tú sabes cómo fecundan los gallos a las gallinas? A ti lo que te hace falta es un buen macho. Esta lo que necesita es que le metan una guindilla por el culo. O una frase que dice Vicky Losada, que cuando llega a la selección él dice que quiere acabar con los malos hábitos y con el lesbianismo. Es que son testimonios que estremecen. Danae. No me lo podía esperar. Yo creo que, vamos, de ningún modo. Es decir, esto no había salido. Yo creo que ellas habían dado pistas, habían dado bastantes pistas. Lo que pasa que no las escuchaba nadie.
Es decir, y a mí estas semanas me están haciendo muchas entrevistas, ¿no? Y por ejemplo, Radio Euskadi recupera un corte de voz de Vero Boquete, de hace no sé cuántos años, Sí. en el que Vero dice, es que ya no estamos dispuestas a soportar bromas del tipo, necesito una mujer que me haga un café. Entonces, Vero, por ejemplo, que es de las más valientes, de las que ha sido más atrevida a la hora de alzar la voz y de ir contra él, ya había lanzado un poquito, había dejado asomar que ahí detrás había un trasfondo que iba más allá de lo deportivo y de lo profesional, ¿no? Que es al final en lo que ellas intentaron centrarse en 2015 cuando hacen esa carta. Entonces, Virginia Torrecilla también, vi hace poco un total de ella en televisión en el que también explicaba una situación así, quitándole hierro, pero también ponía un ejemplo como bastante llamativo, ¿no? Entonces creo que nadie rascó un poquito, que nadie se interesó por ellas, por cómo era su día a día, por cómo puede ser que durante tantos años la selección española no consiguiera resultados deportivos porque no se clasificaba para Eurocopas ni para Mundiales y que no pasara nada. No había un cambio de entrenador, allí no sucedía absolutamente nada. Entonces, si a nivel deportivo no interesaba, imagínate a nivel humano. No le importaba a nadie que ellas estuvieran pasando por situaciones de eso, de maltrato psicológico principalmente, ¿no? De maltrato psicológico absolutamente, pero también hay que tener en cuenta, porque preparando la entrevista esta tarde, Danae, y hablando con gente, es que igual alguno puede pensar, bueno, ¿y por qué entonces no se denunció? Pero es que yo creo que tampoco tenemos que caer en eso, porque seguramente la sociedad en España no era la misma hace 10, 15, 20 años que la que es ahora mismo. O sea, este tipo de testimonios, Danae, que te ofrecen estas futbolistas y que estuvieron con Ignacio Quereda, seleccionador español, durante casi 20 años, son absolutamente lamentables, denigrantes y que se deben de denunciar. Y hay que ponerlo en el contexto actual, que esperamos que no siga sucediendo, y yo confío en que no siga sucediendo. ¿Te has intentado poner en contacto con Quereda también para el libro o no te han quedado ganas para hacerlo? No me quedaron ganas, es la mejor expresión que has podido utilizar, Álvaro. Lo valoré, evidentemente, somos periodistas, tenemos, ¿no?, en teoría la obligación de dar voz a todos los protagonistas de una noticia o de una situación así, de una investigación, pero para mí a veces es peligroso, ¿no? O creo que puede llegar a ser injusto o a no aportarte más de lo que ya dicen tantos testimonios en un mismo sentido, en una misma línea, de forma libre, evidentemente sin ser condicionadas de ninguna manera, ¿no? Porque yo hablaba con ellas de forma individual y cada una me iba descubriendo una nueva aberración, ¿no? Una nueva situación intolerable, porque es que todas las situaciones son tan distintas, ¿no? Que te van configurando un panorama, ¿no?, y un perfil de un personaje que lo tenía todo, ¿no? Que era misógino, que era homófobo, que el machismo se queda corto, ¿no?, para definir su modus operandi. Entonces, yo creo que lo que es muy necesario es destacar la connivencia que hubo, es decir, que sí hubo jugadoras que intentaron denunciarlo, que a los que dicen ¿por qué no lo denunciaron antes? Por favor, que lean el libro. Explico que jugadoras ya veteranas, ya retiradas, ya intentaron ir contra él, explicarle a Villar y a Temprado, que era el responsable del femenino, que no soportaban el trato que recibían por parte de él y que esas jugadoras o fueron apartadas o fueron ignoradas directamente, es decir, no sucedía nada, no había consecuencias. Tuvo que ser al final, cuando ya todas, absolutamente todas, se unen, firman esa carta y pues las que dijeron basta ya, hasta ahí, no pudieron conseguir que cambiara esa situación y que él se marchara, ¿no? El título del libro, Danae, No las llames chicas, llámalas futbolistas, es un mensaje a navegantes como diciendo que sí. se habla con condescendencia del fútbol femenino. Claro. Y bueno, quiero pensar que a veces no es de forma deliberada, o sea, quiero creer que hay falta de atención, ¿no?, y de cuidado, pero el lenguaje es muy importante y es un mensaje al oficio periodístico, ¿eh? Yo me
intento fijarme mucho en cómo lo hacemos y en cómo podemos hacerlo mejor, y en este caso creo que lo hacemos muy mal, ¿no? Y ya hace demasiado tiempo que detecto que, sobre todo por parte de periodistas, de compañeros quizá de cierta edad, ¿no?, que ya llevan mucho tiempo en esto, un trato condescendiente, evidentemente condescendiente, paternalista, y evidentemente no es grave llamar a las chicas. Es decir, el título ha suscitado, no sé, ciertos comentarios de rechazo porque dicen, pero a ver, que son chicas. No, mira, no. Es que claro que son chicas, ¿no? Pero la diferencia es que cuando hablamos del fútbol masculino, hablamos de los jugadores, pero hablamos de los hombres de Zidane, de los hombres de Simeone. Solo hablamos de chicos cuando nos referimos a los jugadores del filial, porque son muy jóvenes, ¿no? Porque tienen 18, 19 años, refuerzan al primer equipo. Y pues Zidane ha tenido que echar mano de la cantera porque tenía no sé cuántas bajas y ha tenido que utilizar a 5 chicos del filial, ¿no? Pero si no, no nos referimos así a ellos. Entonces creo que la diferencia es evidente. A ellas nos referimos como chicas, chavalas, niñas, bueno, términos que no son los adecuados y que hace que el telespectador, que el oyente, que el lector no las perciba en el mismo plano que a ellos. Esa es la importancia, ¿no? Depende de cómo nosotros las presentamos, así las va a percibir el que tiene que consumir el fútbol femenino. Yo ahondando un poquito en eso, te voy a reconocer, Danae, no me gusta nada hablar de otros periodistas y menos de otros medios de comunicación, pero por ejemplo hablo por mí. Claro, cuando juega la selección, y no te hablo de fútbol, y yo aquí entro en el mea culpa, cuando hablo de la selección de balonmano, hablo la selección de balonmano de la masculina, la selección de balonmano se ha metido en los cuartos de final. En cambio, si son las chicas, y cometo aquí el error, y seguramente sea un micromachismo, digo, la selección femenina de balonmano, ¿vale? ¿Y por qué cuando juega la masculina no dices la selección masculina de balonmano? Y yo aquí entro en mea culpa, y seguramente hace, no sé, 10, 15, 20 años... Ahora escuchamos expresiones de entonces y decimos, pues hemos avanzado, pues seguramente, ole, pero sigue habiendo micromachismos. Y yo aquí entro en mea culpa y muchas veces también, y hablo por mí porque, insisto, no me gusta nada hablar de otros periodistas y criticar a otros medios de comunicación, lo detesto absolutamente, pero yo entro en mea culpa porque seguramente también he caído alguna vez en ello. Danae, la última, y me quedaría contigo más tiempo, pero ya sabes que esto de la radio como la tele tiene el tiempo limitado. ¿Crees que ¿te molesta que se diga, que se recalque que el fútbol femenino ha avanzado mucho? No, es que ya se ha avanzado mucho en el fútbol femenino. Sí, porque es mentira. Es decir, bueno, porque eso es no decir nada. Decir que se ha avanzado mucho es, bueno, ¿en relación a qué? Y bajo qué parámetros, ¿no? Es decir, hemos avanzado en los últimos 5 o 6 años, hemos avanzado muchísimo más que en los anteriores 30 años. Pero eso para nada significa que se haya avanzado mucho, ¿no? Es decir, ahora yo creo que el fútbol femenino es un bebé con pañales. Es un bebé que va en pañales, está empezando a aprender a andar. Y cuando un bebé está en esa fase, ¿no?, tú tienes que empezar a darle herramientas para que pueda andar más rápido, para que empiece a coger seguridad, para que, ¿no? Entonces, estamos justo en esa fase, en la de empezar a profesionalizar el fútbol femenino. La temporada que viene se va a considerar por fin la Liga y la Primera Iberdrola, la Liga profesional. La Liga Ellas, que me parece un apellido, un nombre. Bueno. Liga Ellas. ¿Y por qué no Liga Ellos? A mí no me gusta. Un desastre. La Liga Ellas es para mí un error. Pero bueno, lo importante es que va a ser profesional. Entonces, asistimos a los primeros pasos para empezar a dotar al fútbol femenino de todo lo que necesita para crecer, para que el talento que tienen ellas explote, llevarlo al máximo y entonces ver si interesa igual que el masculino, si atrae a los mismos patrocinadores, si puede llenar estadios, etcétera, etcétera. Entonces, decir que el fútbol femenino ha avanzado mucho es una falacia. Hay que seguir trabajando y ahora se ve además en pleno COVID que es el eslabón más débil, que por donde primero se va a recortar y se va a dejar de invertir, que es lo que necesita inversión, para que algo de frutos, ¿no? Para que un producto funcione, tú tienes que intentar venderlo y querer venderlo. Bueno, pues todavía estamos ahí. Así que, bueno, a seguir.
a seguir. Darte la enhorabuena por el libro, muy recomendable. No las llames, Gracias. chicas, llama a las futbolistas, de nuestra compañera de Movistar, Danae Boronat. Que vaya bien, un abrazo, Danae. Muchas gracias, Álvaro, un placer, un beso. Hasta luego, gracias. 1:26, 12:26 en Canarias. Antes de que Héctor González nos repita la portada del diario AS, muy chula, del día de mañana, y también el resto de noticias, está ahora el gran Mela Chércoles a la Mela. Pues sí, ráfagas, Álvaro. Motociclismo, Gran Premio de Doha en MotoGP con triunfo de Quartararo y con podio español. Mela. Sí, el de Jorge Martín ha sido tercero, el novato, en su segunda carrera de la clase reina. Ayer ya deslumbraba consiguiendo la pole y hoy ha terminado tercero por detrás de Quartararo y Johan Zarco. Han conseguido un doblete para Francia y Zarco se pone líder de la general. Porque Maverick Viñales, que había ganado la carrera anterior, ha sido quinto por detrás de Alex Rins. Y ojo al lío pique que ha habido entre Joan Mir y Jack Miller. Mir pasaba al australiano de manera cerrada, pero limpia, y el australiano se cobraba la justicia por su cuenta y en plena recta se iba contra él, le chocaba con el codo y con el carenado, en una acción que ha sido entendida por dirección de carrera como un lance de carrera incomprensiblemente, porque ha sido una auténtica macarrada la del australiano. Estaba muy descontento Mir con lo sucedido y el australiano se ha defendido diciendo que es que ya le había tocado 3 veces y que estaba harto de tanto toquecito, es decir, que se ha tomado la justicia por su cuenta. La gran noticia del día para mí ha estado hoy en Moto3, porque Pedro Acosta, este novato que ya deslumbró el fin de semana pasado consiguiendo su primera carrera podio al acabar segundo, hoy ha conseguido vencer saliendo desde el pit lane por sanción. Tenía que salir desde el pit lane junto a otros 7 pilotos y en la primera vuelta perdía 11.8 con la cabeza. En el primer paso por meta ha sido capaz de llegar hasta el grupo y ganar por delante de Binder y Antonelli, y además con solo 16 añitos se pone líder de la general. Y en cuanto a Moto2, segunda victoria consecutiva para el británico Sam Lowes, por delante de Remy Gardner y Raúl Fernández, otro novato al poder. Debuta en la categoría de Moto2 esta temporada y en su segunda carrera el madrileño ya sabe lo que es subir al podio. Va a estar casi de un sí, un no. ¿Va a estar el 18 de abril en Portimao Márquez? No lo sé. Muy bien, me encanta la sinceridad. Me gustaría, a todos. Todavía no lo sé. Un abrazo, Mela. El 12 de abril nos lo dicen, yo creo. Bueno, pues ahí está, 12 de abril, unos 6 días antes. Un abrazo, Mela, gracias. El que más sabe de motociclismo, compañero del diario AS de la cadena SER. Y ya para acabar, está por aquí Héctor González, después de habernos contado ese tuit de madrugada de Mino Raiola, la portada del diario AS de mañana. ¿Por dónde va? Al rojo vivo, foto de Luis Suárez hoy en el Pizjuán. El Sevilla vence al Atlético con un tanto de Acuña en el 70. Los rojiblancos reclaman mano de Campos en la jugada del gol. Y en la parte superior también tridente de lujo. Asensio y Vinicius serán los elegidos para acompañar a Benzema en el ataque del Real Madrid el martes frente al Liverpool. Y es que mañana hay carrusel, gracias Héctor. Chao. Con el Barça Valladolid se puede poner un punto del Atlético de Madrid, el conjunto de Ronald Koeman. El martes más carrusel Champions con el Real Madrid frente al Liverpool. Seguida te quedas aquí en el Faro con Adriana Morelos y yo te emplazo a mañana a las 11:30 con el larguero y Manu Carreño. Que pases una feliz noche. Adiós. Cadena SER. La radio.